Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida o Lecciones de Escuela Sabática, donde este trimestre estaremos estudiando algunos principios de interpretación profética. Al comienzo de sus clases de Biblia, cada semestre, un profesor de seminario planteaba a sus alumnos una pregunta sencilla pero desafiante. ¿Cuál es la herramienta más importante que tienen para ayudarlos a comprender la Biblia? Y los estudiantes ofrecían lo que consideraban las mejores respuestas: diccionarios bíblicos, oración, el Espíritu Santo, idiomas bíblicos, hebreo, griego, software bíblico, etc. Y después de escuchar todas sus respuestas, el profesor les informó que, si bien todas estas cosas eran sin duda útiles, había una herramienta que no mencionaron, que era su recurso más importante de todos: el tiempo. Sin lugar a dudas, la herramienta más importante que se necesita para abordar las Escrituras es la herramienta de la que, con demasiada frecuencia, parecería que tenemos menos: el tiempo. Y una vez que estamos listos y dispuestos a invertir tiempo en la empresa de estudiar la Biblia, entonces somos llevados a considerar la siguiente pregunta: ¿cómo leemos la Biblia? Es decir, ¿cuáles son los principios que deben guiarnos en el camino de la búsqueda y la comprensión de este libro en particular? Los adventistas del séptimo día adoptamos un enfoque de la profecía cuyo centro es Cristo, no un punto geográfico particular como el cercano Oriente o cualquier conflicto militar que se desarrolle allí. A diferencia de ello, vemos las profecías a través de la lente del gran conflicto entre Cristo y Satanás, una lucha espiritual mundial que alcanzará su clímax cuando el pueblo de Dios, tanto de raíces judías como gentiles, se enfrente a la crisis final centrada en la adoración al Creador y en oposición a la bestia y su imagen. Y un elemento clave para comprender estas profecías acerca de los últimos días es Daniel 2, que contiene no solo el esbozo histórico de la profecía, sino también la clave interpretativa para desentrañar su significado. Y las profecías paralelas de Daniel 7 y 8 contienen este mismo esquema básico: el de estos imperios terrenales que surgen y desaparecen hasta que el reino de Dios se establece para siempre. Y durante estos 3 meses estudiaremos cómo interpretar la profecía bíblica, concretamente algunas de las alusiones, historias, imágenes y metáforas que develan la verdad profética y los acontecimientos finales. Ciertamente, un trimestre no es suficiente para empezar siquiera a estudiar todas las historias e imágenes que ayudan a desentrañar la verdad profética. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Nuestro versículo central está en Jeremías 9:24 y nos dice: «Sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor». Bueno, como acerca de casi todo en las Escrituras, los cristianos discrepan respecto a la interpretación de las profecías bíblicas, lo que inclina a muchos a pensar que no vale la pena intentar entenderlas. Después de todo, si los cristianos luchan entre sí acerca de cada jote y tilde de las profecías, ¿qué validez puede haber en ellas? Por desgracia, incluso muchos creyentes consideran que algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis, son incomprensibles y los evitan. Y a veces incluso en respuesta al consejo de algún pastor bien intencionado que piensa que estudiar la profecía provoca más problemas que los que resuelve. Bueno, eso no es así, amigo y amiga. No siempre fue así. Porque durante los primeros 18 siglos de la historia cristiana, la mayoría de los cristianos se sentían muy cómodos con la profecía bíblica y había un sorprendente nivel de acuerdo acerca de cuáles eran los mensajes clave de las profecías. Así es como Dios quería que fuera. Dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, dice el apóstol. Así que hoy exploraremos algunos principios que permiten una comprensión coherente y fiable de la Biblia. Entra en cualquier librería cristiana y observa los títulos de la sección de la profecía bíblica y rápidamente descubrirás que hay una variedad alucinante de opiniones e interpretaciones, lo que tienta a pensar que nadie puede entender documentos como el Apocalipsis. Por ejemplo, un autor dice que el anticristo no es más que una metáfora. Otro opina que aparecerá en el futuro.
y aún otro que era una referencia a algo o a alguien que existió en los días del Imperio Romano. Y como dijo cierto predicador, la Biblia se parece a un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. Sin embargo, la Biblia no sugiere eso, sino que nos invita a leerla dando por sentado que Dios no habla en vano y que podemos comprender lo que dice en su palabra. Dice San Mateo, Apocalipsis, Jeremías lo siguiente: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora el versículo que leímos al comienzo: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Muchas universidades ofrecen cursos acerca de la Biblia como literatura. Y puede resultar asombroso para un creyente asistir a conferencias en las que los disertantes abordan la Biblia como lo harían con la mitología pagana. La idea de ese enfoque es que puede haber un núcleo de verdad moral en las historias bíblicas, pero no algo a lo que uno deba ajustar su conducta. Y para esos disertantes, la idea de que la Escritura haya sido inspirada por Dios es ridícula. Y en consecuencia leen la Biblia, pero no oyen la voz de Dios que habla en sus páginas. Y otros llegan a conclusiones claramente contrarias al mensaje de las Escrituras. Sin estar rendidos al Señor y sin un corazón dispuesto a aprender la verdad, quienes leen la Biblia probablemente no solo serán incapaces de percibir su mensaje, sino también la malinterpretarán y malinterpretarán el carácter amoroso y santo de Dios revelado en estas páginas. Por eso, amigo y amiga, leer la Biblia sin las herramientas adecuadas o más importante aún, sin la actitud correcta bajo la conducción del Espíritu Santo, puede resultar perjudicial. Alguien que no era conocido por su religiosidad estaba en cierta ocasión leyendo la Biblia. Y cuando le preguntaron con sorpresa qué hacía, respondió: busco errores. Tristemente, también esa es una actitud sumamente equivocada y peligrosa. No es tan frustrante como tener que comunicarse urgentemente en el extranjero, quizás en un centro asistencial o en una farmacia, sin dominar el idioma local. ¿Lo has pasado por esa situación? Sabes qué tienes que decir, pero careces del vocabulario adecuado para decirlo. Y el problema de Dios para comunicarse con nosotros es otro. Porque Él dice, como dice la Escritura, como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Dice Isaías 55. El problema no es que Dios carezca del vocabulario necesario para comunicarse con nosotros, sino que carecemos del vocabulario y la capacidad intelectual necesarios para comprenderlo plenamente. Ahora veamos qué sugieren los siguientes pasajes acerca del entendimiento y la inteligencia de Dios en comparación con los nuestros. Leeré en Salmos, en 1 Juan y en Romanos. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amigos, nunca entenderemos plenamente la mente de Dios, pues Él es infinito y es omnisciente. En verdad, ni siquiera podemos entender todo acerca de la creación. ¿Cómo podríamos entonces entender completamente al Creador? Aunque nunca entenderemos todo, podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Y cuando los apóstoles explicaban el Evangelio a sus audiencias, se referían con frecuencia a la profecía cumplida, de lo que podemos deducir que uno de los propósitos clave de la profecía es ilustrar el plan de la salvación. De hecho, y en última instancia, la profecía bíblica debe conducirnos de un modo u otro a Jesús y a la promesa de salvación que Él ofrece a toda la humanidad. El Señor, por quien fueron creadas todas las cosas, descendió a esta tierra y se ofreció como sacrificio en la cruz por los pecados de todos los seres humanos. Dios nos ama a todos por igual y desea que conozcamos lo que nos ofrece Jesús.
Y la profecía puede hacer justamente eso, dar a conocer su amoroso plan de salvación en favor de la humanidad. Aunque hay muchas cosas que no sabemos, porque es crucial enfocarnos en lo que sí conocemos y actuar en consecuencia en lugar de obsesionarnos por entender lo que no comprendemos. Notemos aquí la orden que se le dio a Daniel y comparémosla con el libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 12, así termina el libro. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No es raro oír predicadores citar a Daniel 12:4 como predicción del auge del conocimiento tecnológico y científico justo antes del advenimiento de Cristo. Y otros también lo utilizan para describir los avances en los viajes durante el último siglo. Y muchos de los libros de nuestra confesión religiosa han adoptado este enfoque. Aunque ciertamente son interpretaciones razonables, el texto en cuestión también podría significar otra cosa. La instrucción del ángel a Daniel comienza con la orden de cerrar las palabras y sellar el libro. El tema al que se refiere el texto es el propio libro de Daniel. Pregunto entonces, ¿podría ese conocimiento que aumentaría repentinamente al final del tiempo referirse a la comprensión del libro de Daniel? Esto distingue el libro de Daniel del Apocalipsis, en el sentido en que Juan recibió la orden de no sellar su libro. El Apocalipsis debía entenderse desde el principio, porque el tiempo estaba cerca. En cambio, Daniel se entendería más claramente en un futuro lejano. Amigo o amiga, a lo largo de los siglos, muchos estudiosos cristianos intentaron explicar el libro de Daniel y algunos lograron grandes avances. Sin embargo, la comprensión de Daniel aumentó rápidamente tras el cumplimiento de la profecía de los 1260 años, en 1798, cuando múltiples expositores de todo el mundo comenzaron a llegar a la conclusión de que algo espectacular sucedería alrededor de 1843, 1844, como la profecía lo indicaba. Y el más notable de ellos, sin embargo, fue Guillermo Miller, cuya predicación dio inicio al gran movimiento adventista del siglo XIX e inició una cadena de acontecimientos que darían origen a la iglesia remanente y a una clara comprensión de los mensajes de los tres ángeles. En otras palabras, el nacimiento de nuestro movimiento mundial es un cumplimiento de la predicción de Daniel de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. Y en contraste, y sin juzgar la salvación de las personas, piénsala en la oscuridad en que se encuentra gran parte de la cristiandad en cuanto a la comprensión de la Biblia. Mira, algo tan básico como el séptimo día o sábado, establecido en el Edén, es ignorado, incluso descartado, en favor del domingo, un día originado en el paganismo romano. O pensemos en la absoluta ignorancia acerca de lo que la Biblia dice en verdad y lo que enseña en cuanto a la muerte, ya que la mayoría de los cristianos cree en la idea pagana, y repito, la idea pagana, de que existe un alma que abandona el cuerpo en ocasión de la muerte y que pasa inmediatamente a otra esfera de existencia, lo que para algunos significa también el tormento eterno en un infierno ardiente. Y en contraste con ello, los adventistas deberíamos estar muy agradecidos y ser humildes por el conocimiento que tenemos acerca de la verdad bíblica. Sí, los adventistas del séptimo día debemos mucho a Guillermo Miller por su comprensión de la profecía bíblica. Aunque dicha comprensión de pasajes claves como Daniel 8:14 no era perfecta, su metodología fue importante, pues allanó el camino para el nacimiento de nuestro movimiento remanente de los últimos días. Veamos qué nos enseñan, estos versículos acerca de cómo debemos abordar la profecía bíblica. Dice San Mateo, 2 Timoteo y San Lucas lo siguiente. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea que, en cierto modo, estudiar la Biblia es como armar un gran rompecabezas. Si unimos solo 2 o 3 piezas, es casi imposible discernir la imagen completa. Y tal vez esas pocas piezas tengan que ver con la imagen de un caballo, lo que podría conducir a la conclusión errónea de que el cuadro tiene que ver con esos animales. Pero unas cuantas piezas más contienen imágenes de una gallina y una vaca. Y tras ensamblar cientos de piezas, se cae finalmente en la cuenta de que se ha estado trabajando en la imagen de un paisaje que incluye una ciudad, una granja y una cadena de montañas a la distancia. ¿Captas tú la importancia de estudiar toda la Biblia y que la Biblia se interprete a sí misma? Y una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella como si se tratara de una colección dispersa de refranes o proverbios que pueden ser utilizados para abordar cualquier situación. Y algunos recurren a la sencilla guía de estudio que aparece al principio de las Biblias que ciertos grupos cristianos dejan en las habitaciones de los hoteles, y en las que aparecen versículos útiles acerca de una serie de temas. Y dan así por sentado que esos versículos representan la totalidad de la enseñanza bíblica acerca de un tema determinado, y lo que es peor, a veces se hace eso desde el púlpito, solamente predicar parte del mensaje. Y desgraciadamente así adoptan el mismo enfoque con la profecía, al separar un texto de su contexto y compararlo con los acontecimientos actuales, en lugar de hacerlo con el resto de la Biblia. Y esto explica en parte el surgimiento constante de libros sobre profecía que tienen que ser actualizados con frecuencia, pues sus predicciones acerca de qué ocurriría y cuándo no se cumplen. Por eso, amigos, es tan importante no limitarse a seleccionar algunos textos específicos acerca de un tema, sino estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice al respecto y tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Y aquí hay una pausa. Como evangelistas tenemos el privilegio y el honor, yo diría, de usar toda la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Y no solamente usar un versículo, cerrar la Biblia y luego contar cosas emotivas. Somos maestros de la palabra y tenemos que saturar la mente de nuestros oyentes con lo que Dios dice en su palabra. Porque sabes, es muy fácil sacar un pasaje de su contexto y a veces hacerle decir lo que uno desea. Por eso pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia al tratar con quienes utilizan solo ciertos textos para defender su punto de vista acerca del estado de los muertos o del sábado? ¿Cuál es la mejor manera de responder ante esa forma errónea de usar la Biblia? Y ahora viene la gran pregunta, ¿cuándo un versículo es figurado o literal? Y una de las cuestiones clave que deben abordar los estudiosos de la profecía es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretado de manera literal o figurada. Es la gran pregunta. ¿Cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y que representa el símbolo en cuestión? Bueno, la forma crucial de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia, no cómo se lo utiliza actualmente. Por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel 7 simboliza a Rusia, pues ese animal es utilizado hoy a menudo como una representación de esa nación. Esa no es una manera sólida ni segura de interpretar el simbolismo profético. Así que busca los siguientes textos y permite que la Biblia sea su propio expositor o intérprete, es decir, que defina sus propios términos. La incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos, o sea, que la Biblia sea su propio intérprete. Por ejemplo, un cuerno puede simbolizar un poder político o una nación, mientras una espada puede representar la palabra de Dios, y una mujer puede ser un símbolo de la iglesia. Y eso demuestra claramente que la Biblia se explica a sí misma. Lo que queda por responder, sin embargo, es por qué Dios se comunicó mediante símbolos en lugar de hacerlo de manera directa y explícita. ¿Por qué, por ejemplo, Pedro se refiere crípticamente a la ciudad de Roma como Babilonia en 1 Pedro 5? Puede haber muchas razones por las que Dios eligiera comunicarse simbólicamente en la profecía. Por ejemplo, si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma como la autora de tantos males, la persecución de la iglesia
de por sí intensa, podría haber sido aún peor. Sean cuales fueran las razones, podemos confiar en que Dios quiere que entendamos el significado de los símbolos bíblicos. Aunque algunos símbolos y profecías sigan resultando un misterio o un desafío, yo pregunto, ¿cómo puede fortalecer nuestra fe el hecho de enfocarnos en lo que sí entendemos? Y eso es importante. Dios nos ha revelado lo suficiente como para que podamos llegar, encontrar el camino y llegar a destinos seguros. Bueno, finalizo con esta cita inspirada, una cita acerca de la profecía bíblica, seguida de algunas preguntas de reflexión. Y dice así en el libro El conflicto de los siglos. Los ministros y la gente declararon que las profecías de Daniel y el Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel acerca de los eventos que habían de desarrollarse en tiempo de ellos. Y les había dicho, el que lee, entienda. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede entender es rebatida por el título mismo del libro, Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance del entendimiento humano? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis dirige la mente a las profecías de Daniel, y ambos libros presentan instrucciones de suma importancia dadas por Dios a los hombres, concernientes a los eventos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. A Juan le fueron reveladas escenas de profundo y conmovedor interés acerca de la experiencia de la iglesia. Vio la situación, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Registra los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, para que los que volviesen del error a la verdad, pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y los conflictos que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Hermosa cita, ¿verdad? Pregunto, hermano y hermana, amigo y amiga, ¿cómo puede el estudio de las profecías aumentar tu fe? ¿Qué profecías, algunas escritas en miles de años acerca de acontecimientos que ocurrirían siglos o milenios después, han contribuido a aumentar tu confianza en la Biblia? Y más importante aún, en el Dios que la inspiró. Por ejemplo, ¿cómo ofrece Daniel 2 razones poderosas y lógicas para confiar en que Dios existe y conoce el futuro? ¿Cuáles son las mejores maneras de protegernos de los numerosos intentos descabellados y especulativos de interpretar las profecías? A veces incluso por parte de personas que están dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué debemos poner en práctica el consejo de Pablo? Sometan todo a prueba y retengan lo bueno. Dios nos ayude a abrir su palabra con oración y permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por el mensaje de vida que nos das en tu palabra. Gracias por la profecía bíblica que la misma Biblia interpreta y que nos da la seguridad de que tú estás dirigiendo el destino del universo. Ponemos nuestra vida en tus manos. Dirige también nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida o Lecciones de Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.